Derecho por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750. Muy bien, de vuelta a nuestro segundo segmento. Vamos a hablar un poco de la historia, pues, del Estatuto de Roma y los antecedentes, ¿no? Ya está claro, pues, que este asunto tiene una enorme importancia para Venezuela, habida cuenta que la situación de Venezuela está bajo estudio de la Fiscalía ante la Corte Penal Internacional. Pero empecemos, digamos, en los siglos anteriores al XIX, y sobre todo todas las guerras coloniales, y cuando todavía no habían unas fuerzas armadas navales suficientemente grandes para que los estados combatieran a sus enemigos. Entonces nació, pues, el tema de la piratería y sobre todo la piratería autorizada, el tema de los corsarios, las patentes de corso, que permitía que un estado, una corona, en ese caso el soberano, autorizara a buques mercantes para poder tener armas y atacar a las fuerzas comerciales enemigas y saquear todos los botines y todos los tesoros que pudieran tener, botines que eran a su vez extraídos de los países colonizados, ¿no? Entonces, la piratería fue, digamos, el primer componente que muchas veces se le llamó que constituían crímenes de lesa humanidad. Entonces, porque la indefensión del buque mercante que no tenía armas era muy grande, y si era atacado con cañones, con individuos armados, abordados en esas escenas terribles, pues, del abordaje en alta mar, generaba, pues, una enorme indefensión y, por supuesto, un sometimiento que podía concluir en una aniquilación de las personas vencidas, pues, ¿no? Entonces, eso se empezó a llamar que eran crímenes contra la humanidad. Luego de eso, también en las enormes batallas que se daban, luego de guerras interminables, se hablaba de guerras hasta de 100 años, ¿no? Y cosas así, tremendas. Había, pues, muchos incidentes en los cuales se sometía a los prisioneros y luego se les pasaba a cuchillo. Esos actos inhumanos de la guerra tuvieron que ser regularizados a través de tratados, a través de armisticios, a través de mecanismos legales entre las partes para conducir la guerra como si fuera algo de caballeros. Pero siempre había un tercer inocente afectado, que era la población civil. Población civil inocente, que no era combatiente, que no estaba armada, y eso quedó, pues, en el aire. Luego, a finales del siglo XIX, cuando surge la primera iniciativa para la creación de la Cruz Roja, es cuando empieza a hablarse de que no puede afectarse a los civiles, que no tienen nada que ver en los conflictos. No obstante, muchos tratados, muchas palabras, muchos documentos, los civiles siguen siendo las víctimas preferidas de las armas. Y sobre todo de quien maneja las armas, que son los militares, porque siempre en todos los conflictos mueren mucho más civiles que militares. Y surge una pregunta, un cuestionamiento, ¿no? Si la guerra es entre militares y entre políticos que, coordinados con esos militares, conducen la guerra, ¿cómo es posible que ellos mueran en cantidad mucho menor que los civiles que no están combatiendo? Esa es una paradoja, pues, de la situación bélica, sobre todo con las armas modernas, ¿no? Armas nucleares, armas de destrucción masiva como las biológicas, armas de destrucción masiva como las químicas, y armas que, aunque no son de destrucción masiva, sí pueden generar una enorme mortandad porque se lanzan de forma masiva. Por ejemplo, las bombas aéreas y también las minas antipersonas, ¿no? Que se diseminan en territorios y que pueden ser extensísimos esos territorios, pueden ser territorios de varios kilómetros a la redonda, y cada mina puede significar uno o más muertos, dependiendo de quienes estén afectados al tocar accidentalmente esa mina. Bueno, esos son un poco los efectos y las cosas que hacen necesario que se piense que es mejor resolver los conflictos y las tensiones entre los países de forma pacífica que de forma bélica, porque la guerra es el mayor de los males en este sentido, ¿no? Bueno, ya hablamos un poco de los actos inhumanos, la creación de la Cruz Roja. En 1919 surge el Tratado de Versalles, que puso fin a la Primera Guerra Mundial. Se crea la Sociedad de las Naciones, antecedente inmediato de la ONU, y además, desde el punto de vista penal, es muy importante que se ordena la sumisión, el sometimiento, quiero decir, del Kaiser Guillermo de Prusia
emperador de Alemania y rey de Prusia, a que se sometiera a juicio. La idea de ese asunto nunca se plasmó. Él se asiló, huyó, pues, en otras palabras, y fue asilado en el Reino de los Países Bajos. Y se escapó de los efectos de la justicia. Nunca puede ser juzgado, ni él ni los criminales que le acompañaron. No olvidemos, pues, que Alemania fue el primer país en utilizar armas de destrucción masiva como el gas clorado, y bueno, un enorme poder letal y con un enorme poder de envenenamiento de inocentes, no solamente personal militar enemigo, sino también incluso hasta los propios combatientes de su lado, cuando cambiaba el viento y los gases se devolvían, ¿no? También población civil, obviamente, ¿no? Bueno, el fracaso, pues, del Tratado de Versalles dio origen al ascenso de Hitler. Y digamos fracasó porque eran terribles las multas impuestas, las indemnizaciones que tenía que pagar Alemania, y naturalmente esa era la principal queja de Hitler, y eso dio origen a la creación del Partido Nacional Socialista Obrero de Alemania, el NSDAP, partido nazi, y también dio origen, pues, a la creación, a la redacción de ese famoso libro llamado Mi Lucha, uno de los libros más polémicos, letales, y además más publicados y más leídos del mundo, ¿no? Pero es muy importante tomar en consideración eso porque es la base ideológica de todo ese asunto que luego se tradujo en la tragedia, no solamente de la Segunda Guerra Mundial, sino también el Holocausto de múltiples naciones, por ejemplo, los judíos, que lo llaman Shoah, los gitanos también, los polacos, los rusos, que fueron inmolados en esa tragedia de los campos de concentración, trabajo forzado y de exterminio. Y bueno, definitivamente eso condujo, pues, a que fuesen enjuiciados luego de que los aliados ganan la guerra, a través del Tribunal Militar para Alemania, ¿no? Entonces, se llamó el Tribunal de Nuremberg. Eso nace con el Estatuto de Nuremberg, que es el estatuto que le da nacimiento a esta estructura judicial, que inicialmente fue firmado por los países vencedores, pero luego fue extendido, incluso Venezuela firmó ese estatuto, y que le da, digamos, pie, solidez, desde el punto de vista jurídico, a la criminalización y a la eventual individualización de los responsables por los hechos cometidos, ¿no? En ese entonces todavía no se hablaba de genocidio en el plano jurídico, sí se hablaba en el plano filosófico. En 1942, un gran jurista polaco, Rafael Lemkin, creó el neologismo llamado genocidio, compuesto de dos términos y de dos raíces, una griega gen, que significa estirpe, linaje, y otra sides, sidio, que significa matar el linaje, matar la estirpe, matar el clan, matar la tribu, esa que se hereda por la sangre, especie de ADN que conforma, pues, a los pueblos, ¿no? Era un poco la teoría de la sangre, ¿no? Que se pensaba en ese entonces. Eso hizo pensar, pues, que había que crear una nueva palabra para poder incluir esos hechos atroces que habían ocurrido contra el pueblo judío, y no solamente contra el pueblo judío. Uno de los apoyos que tuvo Lemkin en su estudio fue haber estudiado el genocidio armenio, genocidio que todavía está impune, y más adelante, cuando leemos de la parte histórica de los grandes genocidios, vamos a abordarlo, y vamos, por supuesto, en otra clase, a abordar de cómo se planifica, cómo se ejecuta, cómo se realiza, cuál es el modus operandi de un genocidio y de un crimen de lesa humanidad. Pero lo vamos a dejar para otra ocasión. Entonces, los juicios de Nuremberg fueron, ya dijimos, que es la base del derecho penal internacional y el antecedente primigenio de lo que hoy es el Estatuto de Roma, pero además tuvo una enorme importancia, porque fue un tema crucial para la transición de la democracia en Alemania, ¿no? Pasar de una dictadura tan terrible, totalitaria, feroz, cruel, letal, la peor de todas, que llegó a conducir la muerte de manera industrializada, de manera organizada, de forma
sistemática, además con unas consecuencias de gran letalidad. Solamente la Shoah, que fue lo que también se llama el Holocausto judío, generó 6 millones de muertos, de acuerdo con la contabilidad de quienes entraban y nunca salían de los campos de concentración, ¿no? Entonces, eso fue conducido por los aliados, este proceso de democratización, y tuvo, digamos, 4 palabras que guiaron ese asunto, ¿no? La desnazificación, era muy importante desideologizar al país, porque prácticamente todos los adultos de Alemania pertenecían al partido nazi y tenían la mentalidad nazi, el antisemitismo, el anticomunismo, el anticapitalismo, el anti cualquier otra organización que fuese distinta, y sobre todo el componente racial, el odio racial, la lucha de raza, la supremacía de la raza aria, ¿no? También la otra palabra era la desmilitarización. Sí, fue una sociedad que se militarizó totalmente. Veamos, no solamente el ejército, que contuvo una guerra feroz contra los países que invadía, que agredía de forma injusta, esos ejércitos, el ejército alemán, que también estaban grupos más militarizados, las SS, las SA, la Gestapo, y bueno, todo lo que era el sistema policial estaba totalmente militarizado. Los tribunales estaban militarizados prácticamente, ¿no? También la descentralización, porque parte de la dictadura consistió en centralizarlo todo. Todo dependía del Reich, no había una constitución que valiera, la constitución de Weimar fue puesta de un lado, jamás se derogó, pero todo se gobernaba a través de decretos, sobre todo decretos amparados bajo una ley habilitante que logró Hitler una vez que llegó al poder en 1933. Esa ley habilitante le cedió todos los poderes legislativos a Hitler, y él no solamente decretaba en alguno que otro texto, sino que daba órdenes, y su orden, cualquiera de ellas, era considerada una ley. La palabra del Führer es la ley. Hubo quien llegó a decir eso, ¿no? Es algo terrible cuando cesa cualquier mecanismo racional de tipo jurídico que permita luego un debate, luego una discusión entre los parlamentarios, establecer una legislación para saber conducir la conducta de las personas, ¿no? Entonces hay que imaginarse lo que significa, bueno, gobernar por órdenes, ¿no? En un discurso salía una orden y había que cumplirla a cabalidad. Bueno, hubo muchos procesos judiciales en Nuremberg. El más conocido es, por supuesto, el de los jerarcas, donde se les imputó el crimen contra la paz, crímenes de guerra y crímenes contra el derecho internacional. Fueron 25 los jerarcas, fue un juicio selectivo, empezó en el 45, finalizó en el 46. Las pruebas que se instrumentaron fueron básicamente pruebas documentales, testimonios, etcétera, y luego algunas personas que fueron testigos en ese juicio también fueron enjuiciadas por una participación omisiva y de complicidad. Vamos a hablar de esos casos cuando hablemos de la jurisdicción universal, ¿no? Entonces, los crímenes contra la paz, de guerra y contra el derecho internacional, y como les decía anteriormente, no hubo juicios sobre genocidio porque todavía no existía el concepto jurídico como tal. Eso empezó a regir a partir del año 48, cuando se dicta en Naciones Unidas la Convención sobre la prevención del delito genocidio, ¿no? Contra el delito de genocidio. Es una convención que luego también fue parte directa, como fuente directa del Estatuto de Roma, porque fue tomado textualmente, más el ingrediente de que se definieron los elementos de los crímenes en un documento auxiliar, un documento complementario del Estatuto de Roma. Entonces, hubo juicios a los juristas, hubo juicios a los ministros. Los juristas incluyen jueces, incluye también abogados, que prestaron su quehacer a esa industria terrible de las matanzas, y sobre todo el uso discrecional de la pena de muerte. Había una penalidad terrible. Todo aquel que dijera o comunicase que parecía que Alemania estaba perdiendo la guerra era considerado traidor a la patria, y por lo tanto merecía la pena de muerte. Había cosas terribles y absurdas como que escuchar la BBC de Londres, que era una radio clandestina en aquel entonces, la forma en que llegaba a
Alemania, y por supuesto era intencionado que fuera clandestino, eso lo hacía el Reino Unido, a los fines pues de generar resistencia y generar también una propaganda favorable a los aliados, pero quien oyera esa radio era condenado también a muerte y considerado traidor a la patria. Así sucesivamente, cantidad de cosas terribles, ¿no? Los juristas se encargaron también de aplicar las leyes de Nuremberg. Las leyes de Nuremberg son las que exigían la pureza racial, que impedían el matrimonio, las relaciones sexuales e inclusive las relaciones amorosas y de amistad entre alemanes puros y judíos. Bueno, vamos a dejar para el último segmento los juicios de los criminales, a los grupos criminales y los empresarios, para ir culminando en el tercer segmento. Muchas gracias. Usted escucha Buen Provecho por RCR.tv, la radio que se ve.